Bueno, continuamos con el cronograma previsto. Julio Gambina es economista y profesor universitario, especializado en economía política, economía mundial, integración de deuda externa y otros asuntos sociales y políticos. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y profesor en la Universidad Nacional de Rosario. Ejerce como presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas y es director del Centro de Estudios y Formación de la Federación Judicial Argentina. Director del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA. Julio, tu tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, queremos saludar la posibilidad del debate político con organizaciones del movimiento popular en la Argentina, porque este es un tema esencialmente político y no necesariamente nuevo. Es un tema de larga data. Hoy se hizo historia del endeudamiento externo argentino y el primer ciclo de endeudamiento argentino fue muy gravoso para nuestro país y duró prácticamente un siglo hasta que se canceló y consolidó la dependencia económica, política, cultural de la Argentina en el sistema capitalista mundial. Y este ciclo actual de deuda empezó con la dictadura militar hace 40 años. Estamos a un paso de cumplir 40 años de aquel golpe que instauró una dictadura genocida y que tuvo el endeudamiento como uno de los principales mecanismos económicos para la reestructuración regresiva del capitalismo en la Argentina, con impacto regresivo concreto en la mayoría de la población, principalmente los trabajadores. Nosotros representamos a la CTA Autónoma, la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina, y hemos desarrollado a partir de que se instaló el conflicto con los holdouts, los buitres, y la intervención de Griesa, especialmente la sentencia del 2012, conformamos en la Argentina la Asamblea Popular por la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda. Yo quiero destacar que esta asamblea convocó a una conferencia internacional el año pasado, 2015, e integrantes de otros países que participaron de nuestra conferencia internacional por la investigación de la deuda y la suspensión de los pagos, tuvieron un debate con algunos miembros de la comisión bicameral que está contemplada en el artículo 12 de la Ley de Pago Soberano. Si no nos equivocamos, fuimos una de las pocas organizaciones populares que trajo esa iniciativa al Congreso para discutir con especialistas internacionales que habían protagonizado la renegociación exitosa de la deuda pública externa del Ecuador y de quienes integraban en ese momento la Comisión de la Verdad sobre el endeudamiento en Grecia. Estaba en pleno proceso la Comisión de la Verdad sobre el tema de la deuda en Grecia, un tema que luego, por supuesto, se desbarató, no en el sentido de los delegados del Parlamento griego que compartieron la conferencia internacional con nosotros en una videoconferencia con la presidenta del Parlamento griego que integraba la Comisión de la Verdad. Creo que es importante ver estos temas porque aquí no solo se está discutiendo lo que la composición política de esta legislatura discute, sino que es un tema histórico que trasciende al Parlamento argentino, que tiene que ver con la historia y el presente del pueblo argentino y en el que hay muchas expectativas de la sociedad mundial. Porque el tema del endeudamiento es uno de los temas más delicados de la crisis mundial capitalista contemporánea. Aquellos países que se endeudaron fuertemente en el último ciclo histórico, y si ustedes quieren por caso Grecia, con su endeudamiento desde el 2010,
son parte de los países que más sufren las consecuencias del ajuste a consecuencia del endeudamiento y las presiones que sufre Grecia para profundizar el ajuste y mantenerse en el sistema mundial que a muchos tanto les agrada y piensan que hay que pagar la deuda para reinstalarse en ese sistema mundial del apriete y el ajuste global. Por eso este es un tema político que a nosotros nos interesa muchísimo. Nos llama la atención cómo un juez de una potencia imperialista como Estados Unidos manda a arreglar antes de mediados de abril. Y existe una sentencia de la justicia argentina de junio del 2000 que denuncia 477 fraudes con responsabilidades concretas de funcionarios que todavía andan dando conferencias por ahí. Y sin embargo, eso motivó solo un día de discusión en la historia parlamentaria de este tiempo constitucional de más de 30 años. Hay varias investigaciones en la justicia argentina que llevan adelante denuncias sobre negociados en todos los canjes realizados en tiempos constitucionales, después de la sentencia del año 2000. ¿Por qué razón? Y esto no supone una opinión favorable a la justicia argentina, por favor, pero ¿en qué razón no se tienen en cuenta las investigaciones de la justicia argentina, las sentencias de la justicia argentina, y sí se corre detrás de la justicia estadounidense que condena a la Argentina a profundizar la hipoteca del endeudamiento público gravísimo para la mayoría de la población argentina? Algunos dicen que esto es un negocio fabuloso, donde algunos bonos van a rendir del 400 al 1000%. Nosotros decimos que esto no es un negocio fabuloso. Decimos que esta es una estafa. Y es una estafa que va a convalidar el partido de la deuda existente en el Parlamento argentino. ¿Y por qué digo el partido de la deuda? Porque uno mira para atrás en la historia y se va a encontrar que ha habido distintos oficialismos, distintas oposiciones, pero cuando se llega al momento de discutir si la deuda tiene que pagarse o no, o si previamente debe investigarse, la resolución política es acordar los pagos. Cada turno presidencial, desde diciembre del 83, se encontró con el problema de la deuda. Cada turno presidencial arregló a su modo el tema de la deuda. Cada turno presidencial dijo que era la última vez que se discutía el tema de la deuda en la Argentina. Todos los turnos presidenciales, todos, absolutamente todos, plantearon que estaba resuelto el tema de la deuda. Y sin embargo el tema de la deuda vuelve. Y nuestra preocupación es que en la previsión que tenemos de que el partido de la deuda va a aprobar nuevamente el acuerdo en los términos que está planteado en la ley, los problemas de la hipoteca van a continuar. No es solo un tema de stock de deuda, que lo podemos discutir, incluso muy discutible los valores que se publican en la Argentina. Interesante el debate de recién, si son 11.000, si son 6.000, si son 18.000 o cuánto es. Pero la verdad es que de la galera aparecen recurrentemente nuevos y mayores valores que agravan las consecuencias sobre la mayoría de la población en la Argentina. Y nadie puede asegurar si no tendremos litigiosidad a futuro. Y peor aún, nadie sabe si la Argentina está en condiciones de pagar esa deuda. La Argentina ha caído en default en muchas ocasiones, aún sin declarar la cesación de pagos. Quizás el 2001 fue muy especial, donde fue el Parlamento el que planteó la cesación de pagos. ¿Cuántas veces la Argentina ha estado en cesación de pagos por imposibilidad de pagar? Nosotros, tras los estudios que hemos hecho, consideramos que la deuda no se puede pagar, que no hay sustentabilidad para pagar la deuda y que privilegiar el pago de la deuda supone condenar otros derechos de la sociedad,
como el derecho de la educación, como el derecho de la salud, como el derecho de las jubilaciones adecuadas, como el derecho de los trabajadores estatales, que es un tema que está ampliamente discutido en la coyuntura de congelamiento o de desactualización de la demanda de los trabajadores estatales a todo nivel y, por supuesto, con las cesantías que se generalizan en el último tiempo. La Argentina no puede pagar y, por lo tanto, lo que nosotros venimos a sostener y a plantear con los legisladores actuales, con los parlamentarios actuales, que la deuda no se puede pagar antes de ser investigada, que la Argentina tiene una rica historia de investigación judicial de la deuda, pero que sin perjuicio de la investigación judicial de la deuda, hay en la Argentina capacidad intelectual, profesional, moral, para avanzar en un proceso de auditoría integral de la deuda y definir cuánta deuda es legítima, cuánto es ilegítima, cuánto es odiosa. Estados Unidos en el 2003 declaró odiosa la deuda de Irán luego de la invasión a Irán por considerar que el gobierno de Saddam Hussein era un gobierno ilegítimo. La deuda que se arregló hace muy poco con el Club de París tiene grandes componentes de deuda odiosa que nunca se debió arreglar, que se debió condenar por deuda odiosa. Y por lo tanto es imprescindible, es urgente que se avance en la investigación de la deuda. La ley de pago soberano incluyó por primera vez en mucho tiempo la cuestión de la investigación de la deuda. Yo quiero decirles a ustedes que estuvimos discutiendo con la Comisión Bicameral, que fuimos invitados a discutir, que nos comprometimos con informes escritos, que dialogamos con varios diputados y senadores, que abonamos a ese proceso de investigación y lamentablemente, terminado el año 2015, tuvimos que denunciar la morosidad de la Comisión Bicameral, que no pudo pronunciar su primer informe. Solo hubo un informe en minoría del diputado Claudio Lozano, que actuaba con nosotros en esa discusión. Esa es una mora del Parlamento argentino, no solo del que terminó en el 2015. La ley de pago soberano existe, el artículo 12 de la ley de pago soberano existe y hay que exigirle al Congreso actual que se pronuncie sobre ese mandato parlamentario de constituir una comisión bicameral e informar sobre la investigación de la deuda de los últimos 40 años. En este ciclo histórico largo de endeudamiento necesitamos que haya una profunda investigación, que no sea solo una investigación de legisladores, sino que se abra a la sociedad, que se abra al movimiento popular, que se invite incluso a especialistas que en el plano internacional han trabajado en la investigación de la deuda, porque este, como dije al comienzo, no es solo un tema nacional, sino que es un tema en el que están los destinos de nuestra América y el destino de los pueblos del mundo. Con mucho dolor les digo a ustedes que he escuchado en esta sesión algunas expresiones discriminatorias y racistas para con algunos pueblos hermanos de África. Nosotros no somos ni más ni menos que ningún pueblo de África, de Asia o de cualquier parte del mundo. Y la humanidad la construimos entre todos, entre toda la humanidad. Y así como el capitalismo contemporáneo está destruyendo el medio ambiente, los bienes comunes, la naturaleza, con el endeudamiento está restringiendo los derechos de la mayoría de la población del mundo. ¿Argentina puede tomar un camino distinto? Claro que sí. Y ese camino distinto sería posible si el Parlamento argentino se animara a consultar a nuestro pueblo. No a consultar solo en una intervención de algunos pocos o muchos minutos, sino a una consulta popular como está establecido en la Constitución Nacional, para que con toda la información, no 500 páginas para opinar en 2 días, sino con una información amplia, con una campaña de difusión en el conjunto del país, nuestro pueblo decida si hay que pagarle a los buitres, si hay que seguir pagando la deuda o si lo que corresponde es pagar la deuda
con millones de personas que están en situación de pobreza o de indigencia. Nuestra propuesta, nuestra proposición es que las deudas hay que pagarlas, sí, pero las estafas no se pagan. Y esto es una estafa en toda la de la ley, no generada por este gobierno, no generada por el gobierno anterior. Es una estafa que viene de los tiempos de la dictadura militar, que ya lleva 40 años y que puede seguir condicionando otros 40, como aquel préstamo de la Baring Brothers que se proyectó por 80 años con tremendo esfuerzo para el conjunto de nuestra sociedad, provocando la mayor dependencia de una inserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial. Para completar en muy poquitos minutos un par de comentarios de mi compañero Jorge Cardelli. No, en función de todo lo que planteó Julio, yo simplemente quería señalar, y eso lo vemos nosotros, es que en este Parlamento, y pensando que el Parlamento es el depositario de la soberanía popular, en verdad hay un retroceso. En la resolución del 2005, del canje del 2005, más allá de que había la posibilidad de optar por la investigación de la deuda, se optó en ese momento por una negociación que después fue difundida a lo largo y ancho del país como una negociación beneficiosa. Esa negociación dejó resolvió el 76% de la deuda. Hubo otros canjes posteriores, pero ya esos canjes posteriores vinieron de mano de la presión de los Estados Unidos y de algunos fondos que no entraron. Ya ahí se producen los primeros retrocesos. El retroceso más grave y más grueso de este Parlamento es después del fallo del juez Griesa. A partir de ahí, este Parlamento empieza a discutir al compás de las decisiones que va tomando el juez Griesa. Hoy, y lo dijo el economista Gallero, lo más grave que nos está pasando es que este Parlamento está discutiendo con plazos. Es decir, tiene que resolver en determinadas direcciones. Si no se resuelven en determinadas direcciones, posiblemente los acuerdos no lleguen al puerto finalizado. Y lo más grave de todo es que la litigiosidad de la que estamos diciendo todo absolutamente no está garantizada. O sea que hay una posibilidad bastante grande que el camino que se eligió en el 2005, que ya de por sí no era el camino más sólido, que simplemente aparecía como un mejor camino, hasta en este momento está imposible que se caiga y es posible que en 2 o 3 años estemos en la misma situación que estábamos en el 2001. Es decir, lo que decía Julio, y yo lo ratifico, el tema de la deuda en este país se sigue repitiendo. Entonces, parecería que este Parlamento, que viene en ese sentido en una situación de retroceso y hoy expresa su más alto retroceso en el sentido de que pone la soberanía popular, subordina la soberanía popular en el marco de una negociación, es posible que estemos volviendo mucho más atrás y en algún momento tomemos con más fuerza el tema de la deuda. La deuda es un problema nacional, como bien lo decía Julio, es un problema de unidad nacional y necesariamente en algún momento deberemos decidir qué es lo que realmente debemos y qué es lo que realmente no debemos. Y finalmente, las argumentaciones, porque debo decirlo, no son argumentaciones que dicen por qué es conveniente negociar, por qué es conveniente firmar con los holdouts. Debo decir, las que escuché son todas hipótesis en el aire, que bajará tanto la tasa, que vendrán. Me acuerdo cuando llegó este gobierno
lo primero que se decía es que, bueno, en cuanto tomemos 3 o 4 decisiones, fluirán las inversiones extranjeras y los dólares no aparecen. Lo que quiero señalar es que estamos planteando cuestiones en términos de hipótesis. Valoro lo que dijo el economista Gallero cuando dijo algún proyecto concreto, algún número concreto, alguna cosa concreta que digamos que vamos a financiar después. Todo es la supuesta lluvia de dólares que nosotros tendríamos más adelante y la supuesta lluvia de inversiones extranjeras si firmamos este holdout. Algunos que son un poquito viejos podrían decirnos que este discurso ya se escuchó en la década del 90 y seguramente si vamos a los libros de historia vamos a encontrar que este discurso ya lo escuchamos muchísimas veces, otras veces más, nada más. Julio, Jorge, les agradecemos su presencia aquí. El tiempo se ha cumplido, así que pasamos al siguiente expositor. Muchas gracias.